Veamos fracciones. ¿Qué es una fracción? Es la parte de un entero y la forma el numerador que nos indica las partes que hemos tomado o que nos hemos comido del pastel y el denominador que nos indica en cuántas partes hemos dividido el entero o el pastel. Veamos un ejemplo. Un círculo es como un pastel y lo podemos dividir en medios, en cuartos, en octavos o en las partes que queramos. Serán pedazos del pastel que te vas a comer. Al comerte un pedazo del pastel, te comes la mitad del pastel. Aquí está dividido el pastel. Vamos a nombrar las fracciones de acuerdo a las partes en que están divididas. Por ejemplo, este círculo que está dividido en dos partes, vamos a leer la parte coloreada, la parte que tomamos es un medio. En este otro círculo lo tenemos dividido en 7 partes, pero solamente hemos coloreado 4, o nos hemos comido 4, entonces decimos 4 séptimos. En esta otra figura tenemos que está dividido en 6, pero solamente coloreamos 5, nos hemos tomado 5 y vamos a leer 5 sextos. El numerador es la parte que coloreamos, nos comemos o que tomamos del pastel o del entero, y el denominador es la parte total en la que dividimos el pastel o el entero. Tipos de fracciones. Vamos a ver cuántos tipos de fracciones existen. Las propias, en las que el numerador es menor que el denominador. Impropias, en las que el numerador es mucho mayor que el denominador. Y las mixtas, que es una combinación de un entero y una fracción propia. Y veamos entonces que un número mixto está formado por un número entero y una fracción propia. Tenemos aquí, este es el entero y esta es la fracción propia. Otro ejemplo, este es el entero, esta es la fracción propia. Entero, fracción propia. ¿Por qué propia? Porque el numerador en estos casos es menor que el denominador. Entero y fracción propia. Vamos a convertir fracciones mixtas a propias. Esta es una fracción mixta, repito, porque este es el entero y esta es una fracción propia. ¿Cómo lo vamos a convertir? Vamos a multiplicar el entero por el denominador. Y lo que nos dé de multiplicar el entero por el denominador, le vamos a sumar el numerador. Y entonces tenemos que 6 por 4, 24 más 3 del numerador es 27. El denominador pasa igual, no hay cambios. Aquí tenemos otro ejemplo. Multiplicamos el entero por el denominador y le vamos a sumar el resultado. 3 por 5 nos da 15 más 4, tenemos 19 quintos. Repito, el denominador solo lo pasamos. Otro ejemplo, pero esta vez vamos a hacer de manera gráfica, por si no nos sabemos las tablas de multiplicar. Aquí tenemos dos vasos llenos y uno hasta la mitad. Yo he dividido estos dos vasos porque cada uno va a estar dividido en medios, así como este que está hasta la mitad de agua. Ya vamos a contar cuántos enteros tenemos. Un vaso entero y dos. Y tenemos dos enteros y la mitad de este es dos enteros, un medio. ¿Por qué un medio? Porque es la parte que tenemos hasta donde llenamos el vaso de agua. Y lo vamos a convertir de la misma manera. 2 por 2 más el numerador y nos va a dar 5 medios. Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una forma gráfica y luego lo podemos representar numéricamente con las fracciones. Otro ejemplo, tenemos un entero, 2, 3, 4, 5. Pero vemos que esto está dividido en 4 partes, solo colorearon 3. Entonces esta fracción la representamos 5 enteros, 3 cuartos. Y la vamos a convertir a fracción propia. ¿De qué manera? Multiplicamos el entero por el denominador y le vamos a sumar el numerador y vamos a tener que 5 por 4, 20, más 3, 23 cuartos. Recuerden que solo pasamos el denominador, pero si quieren también lo hacemos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cuartos. Ahora vamos a convertir. Ya vimos cómo convertir fracciones mixtas a impropias. Ahora vamos a convertir fracciones impropias a mixtas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tenemos esto en lo que el numerador es mayor que el denominador. Pero ¿cómo lo hacemos? Es al revés. Vamos a dividir en lugar de multiplicar como el ejemplo anterior. ¿Y qué vamos a dividir? El 8, que es el numerador, entre el denominador. Y tenemos 8 entre 5 es a un entero. 1 por 5 me da 5. 8 menos 5 me quedan 3. ¿Cómo se forma esta fracción? El entero es el cociente de la división. El residuo es el numerador y el divisor en este caso va a ser el denominador. 5. Este no va a cambiar, siempre seguirá siendo el mismo denominador. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos estas figuras partidas en 9 partes, pero solo se han tomado tantas. Vamos a ver cómo lo vamos a convertir. Vamos a dividir 14 entre 9, porque cada entero está dividido en 9 pedazos, y nos va a dar un entero, 5 novenos. ¿Por qué? 1 por 9, 9, más 5, 14. Y recuerden que el denominador lo mantenemos. Aquí está otro ejemplo. 7 entre 4 nos va a dar un entero, el residuo son 3, el denominador lo mantenemos. Así tenemos este otro ejemplo, 27 entre 10, y nos va a dar 2 enteros, 7 décimos, otro ejemplo. 25 entre 6, lo vamos a dividir, y nos va a dar 4 enteros, un sexto. Recuerden, el denominador lo mantenemos o lo pasamos. Y aquí lo tenemos también. Gráfico 3, 6, 9, 10. Esta es la fracción. Ahora vamos a contar cuántos enteros tenemos. 1, 2, 3 enteros, pero nada más coloreamos de la última figura o del último entero 1 de 3. ¿Ok? Hasta aquí vamos con conversiones. Vamos a ver qué son las fracciones equivalentes. Son aquellas que representan una misma cantidad aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, tenemos 2 tartas o pasteles iguales. De una nos comemos medio trozo y de la otra nos comemos 2 cuartos. ¿En cuál de las dos queda más cantidad de tarta? Tenemos el ejemplo. De esta nos comemos un medio y de esta nos comemos 2 cuartos. ¿En cuál de la tarta queda más? ¿O de cuál comimos más? De ninguna, comimos lo mismo. Y en este caso podría yo dividir el pastel en 6 pedazos, como vemos aquí, pero solo me comí 3 y seguirá siendo lo mismo. Fíjense bien, cambia el numerador, cambia el denominador, pero seguirá siendo lo mismo, por eso son fracciones equivalentes. Tenemos otro ejemplo. Yo aquí tengo 3 pizzas, ¿sí? Las partí esta en medios. Y vamos a ver acá que la partí en 6 partes, está en 8, pero no dejará de comerme la misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Lo mismo aquí, con estas hojas, y esta la partí en medios, esta en cuartos, esta en octavos, y esta en 16 partes, pero si yo sigo tomando la misma parte, aunque con pedazos más pequeños, seguirán siendo iguales. ¿Cómo obtenemos fracciones equivalentes? Bien, para obtener una fracción equivalente se multiplica o se divide el numerador y el denominador por un mismo número. ¿Y cómo es por un mismo número? Aquí tenemos el numerador y el denominador lo vamos a multiplicar por 2. Y tenemos que nos va a dar 1 por 2, 2 cuartos, 2 por 2, 4. Entonces la fracción que está aquí representada es 2 cuartos. Y seguimos multiplicando por 2, 4, 4 por 2, 8. Y volvemos a ver el ejemplo como se los ponía anteriormente. Vamos a seguir
representando lo mismo. Por eso son fracciones equivalentes. Entonces tenemos otro ejemplo. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y si lo quiero multiplicar por 3, hago 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Aquí ya tuve dos fracciones equivalentes a 2 tercios. 4 sextos y 6 9. Entonces, 2 tercios es equivalente a 4 sextos y es equivalente a 6 novenos. Obtener fracciones equivalentes. Vamos a encontrar otra forma de obtener fracciones equivalentes a través de la tabla de multiplicar. Veamos este ejemplo. Vamos a encontrar fracciones que sean equivalentes a un medio. ¿Cómo? Yo tengo la tabla de Pitágoras, o la tabla de multiplicar, como muchos la conocen, y dice 1 y 2, que esto es en fracción un medio. Entonces yo ubico estos números en la tabla de multiplicar, el 1 y el 2. Veamos, esta es la misma fracción, entonces la que siga después de ellos serán las fracciones equivalentes. Y fracción equivalente de un medio es 2 cuartos, 3 sextos, 4 octavos, 5 décimos, y así podemos seguir obteniendo fracciones equivalentes con la tabla de Pitágoras. Otro ejemplo, veamos, ¿cómo vamos a calcular una fracción equivalente de 3 quintos? Bien, vamos a ubicar el numerador en la tabla del 3 y el denominador en la tabla del 5. Y veamos que lo que sigue va a ser la fracción equivalente de 3 quintos, en este caso sería 6 décimos, y si seguimos buscando 9 quinceavos, 12 veinteavos, 15 veinticincoavos, 18 treintaavos, y esos serán fracciones equivalentes a 3 quintos, ¿ok? Pero veamos otra forma, por amplificación, que es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número, como les decía al principio, partiendo de la fracción 1/3 y multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, podemos obtener diferentes fracciones equivalentes. A este proceso se le llama amplificación y lo tenemos aquí, ¿ok? 1 por 2 y 3 por 2, o sea, por el mismo número, no lo vamos a cambiar. Y nos va a dar 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. Ahora, otra vez, pero por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. O si queremos cambiar, en lugar de 2, le vamos a multiplicar por 3. Tanto el numerador como el denominador se deben de multiplicar por el mismo número, ¿ok? Veamos otros ejemplos. En este caso, 2 cuartos lo buscamos por 3 y nos da 2 por 3, 6, 4 por 3, 12. Fíjense bien en el proceso, ¿sí? No lo vamos a cambiar tanto el numerador como el denominador. Aquí lo empezamos también por 3, 3 por 3, 4 por 3 y se los representé gráficamente, ¿sí? Aquí lo vamos a ir dividiendo en las partes en las que lo vamos a ir multiplicando. Por simplificación, ¿qué es por simplificación? Es dividir tanto el numerador como el denominador por un divisor común. En este caso vamos a hacerlo entre 2 cuando queremos hacer la fracción más pequeña. Siempre vamos a tratar de empezar en simplificación por el 2. Siempre vamos a empezar buscándole medios, ¿ok? Entonces vamos a dividir 12 entre 2, me da 6. 30 entre 2, me da 15. Aquí a esta, aunque yo quiera hacerlo entre 2, no puedo porque el 15 no tiene mitad. Entonces me va a dar un número impar y no lo voy a poder dividir. Entonces busco una tabla de multiplicar en la que yo pueda encontrar tanto el 6 como el 15 para hacerla más pequeña, y aquí tenemos el 3, en donde podemos encontrar estos dos números. Y tenemos 6 entre 3 me da 2, 15 entre 3 me da 5. Y aquí la hice ya más pequeña. Ya no la puedo hacer más pequeña, entonces ahí termino de simplificar la fracción. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. 24 entre 8 me da 3 y 32 entre 8 me da 4. ¿Por qué entre 8? Pude haber escogido medios y me va a seguir saliendo fracciones más pequeñas hasta llegar a esta, porque esta sería la más pequeña de esta fracción. ¿Ok? Entonces, para no hacerles el proceso largo, me fui directo al número 8. En esta vamos a hacerlo. Empezando en medios, empezamos 84 entre 2, me da 42, 126 entre 2, me da 63, y tengo que encontrar una tabla de multiplicar en la que yo pudiese encontrar estos dos números
para seguir dividiendo. En todo caso que no encuentre, hasta ahí queda simplificada la fracción. ¿Ok? Comparación de fracciones.